En este capítulo vas a aprender a utilizar un sensor ultrasónico HCSR04. Este sensor es un dispositivo electrónico que emite ondas de sonido de alta frecuencia y mide el tiempo que tarda en recibir los ecos de estas ondas después de rebotar en un objeto. Este proceso nos permite calcular la distancia entre el sensor y el objeto. El sensor ultrasónico emite ondas sonoras a una frecuencia de 40.000 Hz. Es importante destacar que el oído humano puede percibir sonidos en un rango mucho más limitado, entre 16 Hz y 20.000 Hz. Estas ondas sonoras emitidas por el sensor viajan hacia un objeto, rebotan en él y luego regresan al sensor. El sensor ultrasónico consta de 4 pines. El pin BCC se conecta a una fuente de 5 voltios para alimentar el sensor. El pin GND se conecta a tierra para completar el circuito. El pin Trigger es responsable de emitir el pulso de alta frecuencia que inicia el envío de las ondas ultrasónicas. Por último, el pin Echo recibe y mide el tiempo que tarda en recibir los ecos de las ondas ultrasónicas después de rebotar en un objeto, lo que nos permite calcular la distancia. Es fundamental tener en cuenta que el pin Echo del sensor devuelve 5 voltios. Por esta razón, no se puede conectar directamente a los pines GPIO de la Raspberry Pi Pico que operan a 3.3 voltios. Conectar 5 voltios a estos pines podría dañar la Raspberry Pi Pico. Para evitar esto, utilizamos un divisor de voltaje, un componente que hemos utilizado en capítulos anteriores. Ahora, veamos la conexión física. El pin BCC del sensor se conecta a la salida de 5 voltios de la Raspberry Pico, específicamente al pin número 40. El pin GND del sensor se conecta al GND de la Raspberry Pi Pico en el pin físico número 23. El pin Trigger del sensor se conecta al pin GPIO0, mientras que el pin Echo se conecta a un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje está formado por 2 resistencias de 1000 ohmios cada una. Un extremo de una resistencia se conecta al pin Echo, mientras que el otro extremo de la otra resistencia se conecta al GND de la Raspberry Pico en el pin físico número 18. El punto de unión entre las 2 resistencias, conocido como nodo central, se conecta al pin GPIO15 para leer la salida de voltaje del divisor. Es importante seguir estas instrucciones para asegurar un funcionamiento correcto y seguro del sensor. Ahora veamos el código. Voy a importar la clase pin y también el módulo time. Además, voy a tener las 2 variables que se utilizan en el sensor ultrasónico, el trigger y el echo. El trigger está conectado en el pin GPIO0 y recuerda que es de salida. El echo está conectado en el GPIO15 mediante el divisor de voltaje y es un pin de entrada. Ahora, en el ciclo principal, lo primero que tenemos que hacer es emitir una señal ultrasónica del sensor. Para emitir una primera señal del sensor, voy a encender el trigger y voy a generar una espera de 10 milisegundos. Después, voy a apagar el trigger. De esta manera, se emite la señal del sensor. Una vez hemos lanzado esa señal, ahora lo que hay que hacer es capturar cuál es el momento en el que se empieza a capturar la señal en el eco y cuál es el momento en donde se termina de capturar la señal en el eco. Para eso estoy usando 2 ciclos while. Mientras el pin echo no esté recibiendo nada, quiere decir que a pesar de que ya emitimos la señal, aún no ha llegado de regreso al sensor. Por lo tanto, la variable inicio va a tener el tiempo transcurrido desde que se emitió la señal, y eso lo obtenemos con la función TIC-US, que me va a regresar el tiempo que ha transcurrido en microsegundos. Cuando el valor ya no sea 0, quiere decir que el pin echo ha comenzado a recibir la señal de regreso, entonces va a salir de este ciclo, y va a entrar al siguiente ciclo que va a capturar el tiempo que va a estar leyendo esa señal hasta que finalice su lectura. Es decir, el sensor captura la señal, deja de emitir la señal en el trigger, y solo va a tener que esperar hasta que se termine de leer esa señal que se emitió al inicio. Y ahora con esto podemos calcular la distancia. Para esto voy a tener una variable que se llama distancia, y va a ser igual al tiempo de vuelo de la señal, dividido para 58. El tiempo de vuelo de la señal es el final, menos el inicio. Y lo vamos a dividir para 58. Veamos de dónde sale este número 58. Comencemos recordando que la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente es de aproximadamente 343 metros por segundo. Sin embargo, dado que nuestra Raspberry Pico trabaja en microsegundos, debemos convertir esta velocidad de metros por segundo a centímetros por microsegundo para que se ajuste a la escala de tiempo de nuestro sistema.
Para realizar esta conversión, primero multiplicamos la velocidad del sonido en metros por segundo, que es 343, por 100, para obtener la velocidad en centímetros por segundo. Esto nos da un valor de 34.300 centímetros por segundo. Pero aquí hay un detalle importante: para medir el tiempo de vuelo del sonido utilizando nuestro sensor ultrasónico, necesitamos expresar la velocidad en términos de centímetros por microsegundos. Para lograr esto, dividimos el valor anterior, 34.300 centímetros por segundo, entre 1.000.000, que representa el número de microsegundos en un segundo. Esto nos da un valor de 0.0343 centímetros por microsegundo. Ahora, este valor de 0.0343 centímetros por microsegundo representa el tiempo que tarda el pulso ultrasónico en viajar desde el sensor hasta el objeto y luego regresar al sensor como eco. Sin embargo, recuerda que el sensor emite una señal tanto en la ida como en la vuelta del pulso. Por lo tanto, para obtener el tiempo de vuelo de ida del pulso, debemos dividir este valor entre 2, ya que solo estamos interesados en el trayecto de ida. Al hacer esta división, obtenemos un valor de 0.01715 centímetros por microsegundo. Esta cantidad representa la distancia que el pulso ultrasónico puede recorrer en un microsegundo. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este valor, 0.01715 centímetros por microsegundo, es el tiempo de vuelo del sonido en microsegundos. Sin embargo, nuestro objetivo final es obtener la distancia en centímetros. Para hacer esto, simplemente dividimos uno que representa un microsegundo entre este valor. Al realizar la división, obtenemos aproximadamente 58.29. Pero vamos a usar solo el valor entero, 58. Esto significa que el sonido puede viajar una distancia de 58 centímetros en un microsegundo. Una vez entendido esto, procedemos a mostrar el valor de la distancia en la consola. Para lograrlo, utilizo la función rend. Escribo la palabra distancia, la cual concateno con la conversión a una cadena de texto del valor entero de la distancia. Esta conversión la realizo para obtener la distancia sin decimales, mostrando únicamente un valor entero. Puedes modificar esta parte según tus necesidades. Luego, agrego la unidad centímetros al final del mensaje. Para finalizar, introduzco una espera de 200 milisegundos antes de emitir una nueva señal desde el sensor. Así concluye el código. Ahora, veamos cómo funciona. Como puedes observar en la consola, el programa muestra continuamente la distancia en centímetros que está detectando el sensor. Observa cómo este valor cambia a medida que acercamos o alejamos un objeto del sensor. Con esto finaliza la explicación del código. Recuerda que todos los códigos utilizados en este curso están disponibles de forma gratuita en mi repositorio de GitHub. Gracias por tu valioso tiempo y atención, espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en otro capítulo.